Entonces, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? De temas de módulos, de números. Vamos a repasar algunos teoremas, creo yo, que son conocidos, algunos desde la escuela, y vamos a hacer énfasis en los más relevantes. Sobre lo primero que es bien conocido, bueno, vamos a hablar de primos en general. El primer teorema, eh, conocido por todos, ¿verdad? Existe una infinidad de primos. La prueba es bastante sencilla, la pueden buscar en cualquier libro de teoría de números, no vamos a entrar en eso. El siguiente teorema, ¿verdad? El teorema fundamental de la aritmética, que básicamente dice que cualquier entero mayor que 1 se puede expresar de manera única como producto de primos, ¿verdad? Como está escrito, enumero todos los primos, P1, P2, P3, y entonces cualquier valor n puede verse como producto de primos, ¿verdad? Y esa factorización es única. Y más aún, si estamos hablando de números racionales, entonces cualquier número racional lo podemos expresar de nuevo como un producto de primos, pero ahora permitiendo que los exponentes sean números enteros, ¿verdad? Lo cual introduce divisiones, denominadores. ¿Okay? Y hoy tenemos, creo que son 14 ejercicios. Entonces, vamos a ver cuánto nos da tiempo de hacer en esta primera hora. Empezamos con este primero, como para calentar. Entonces se demuestra que para ninguna selección de signos el resultado de esa suma puede ser cero. Entonces, vamos a poner por acá. Entonces la idea es, yo le pongo los signos más y menos, ¿verdad? Al 2, al 3, al 4, al 10. Y la pregunta es, demuestre que no importa cómo ponga los signos, eso nunca me va a dar cero. Ideas que tengan por ahí en esta primera. Todos están escuchando al ministro, no sé si ya pasó la conferencia de prensa. ¿Alguna idea por acá? Se podría comenzar, digamos, con el 1 y, digamos, ir con una línea de, o sea, como seguir que tengo que anular ese valor. Entonces, digamos, estaría restando -2 al siguiente y luego tendría que anular el -1, entonces sumaría 3 y así sucesivamente. Siempre queda una secuencia de 1 o -1. Y vamos a ver, lo que me estás diciendo es básicamente eso, ¿verdad? Como para intentar anular el efecto del siguiente número, ¿ok? Y sí, efectivamente, en esta secuencia, si nos damos cuenta, cuando sumamos, esto da un -1, esta otra parejita daría -1, y así sucesivamente. Entonces, así como estaría acomodado, efectivamente esto daría -5, y claramente eso no es 0. ¿Ok? Como primera idea es totalmente válido. Recuerden que lo que queremos demostrar es que para ninguna selección de signos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que para este caso particular, efectivamente no va a ser. ¿Okay? Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso para cualquier selección de signos. No es la pregunta del caso, pero de cuántas maneras podríamos seleccionar estos signos. Pregunta de combinatoria. Y ven que en total, ¿verdad? Tenemos 9 símbolos que escoger. El que va después del 1, el que va después del 2, el que va después del 9. Y cada uno de esos símbolos tiene 2 opciones. Entonces, en total hay 2 a la 9 posibilidades de escogencias de signos. Posibilidades. Y obviamente no vamos a hacerlas todas, ¿verdad? Pero la idea en general va por ahí. Si sí se pudiera, de alguna forma yo tengo que anular contribuciones de los nuevos números que voy poniendo. ¿Okay? ¿Y alguna otra idea que tengan por ahí? Sí, siguiendo esa idea que dijo el compañero, podemos agruparlos justamente como están ahí, en rojo, y eso siempre va a ser congruente a 1 módulo 2. ¿A qué te refieres con eso? Digamos, para cualquier combinación de signos de cada Okay. pareja, Ajá. digamos, -1, -2, -3 es congruente a
a 1 menos 1 más 2, más 1 menos 2 o menos menos. De manera consecutiva. Digamos, Sí, dos términos consecutivos. Ok, para entender bien. Ajá. Y sí, vamos a ver, una idea aquí tal vez que podría tratar de arreglar este menos 5, digamos, es haber dicho, bueno, eh, ¿por qué mejor más bien entonces en lugar de tener este menos 1 en la segunda parejita, digamos, ¿por qué más bien no intentamos que fuera un más 1? Porque entonces ese más 1 cancelaría el menos 1 anterior. Entonces, una posibilidad, digamos, sería más bien empezar a poner el 3 negativo y el 4 positivo. Y luego el 7 negativo y el 8 positivo, y así sucesivamente. Entonces, más bien aquí lo que estamos generando son grupitos de 4, si los unimos, en donde cada uno de estos grupitos de 4 vale 0. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, como llegamos hasta 10, no podemos hacerlo, ¿verdad? En este caso, pues claramente también nos da diferente de 0, que es lo que tenemos que demostrar. Pero por lo menos este otro caso particular nos da una noción de qué está pasando, espero. Por ejemplo, si estuviéramos sumando no hasta el 10, sino que estuviéramos sumando hasta el 8, entonces sí es posible, ¿verdad? Si yo pongo aquí la otra pregunta y ahorita al final la planteo en general, digamos, si estuviéramos sumando hasta el 8, sí es posible. Y ya tenemos la escogencia que dijimos antes, porque yo puedo poner menos 2, menos 3, 4, y luego 5 positivo, 6, 7 negativo y 8 positivo. Eso efectivamente sí me da 0. ¿Todos de acuerdo? Entonces, pareciera bueno, que esto por lo menos nos tira la idea de que si yo tengo aquí un número de sumandos, que es un múltiplo de 4, pareciera que sí lo podemos hacer. ¿Okay? Pero bueno, de nuevo, esa no es la pregunta, pero por lo menos nos da una noción de que si sumáramos hasta 8 o hasta 12 o hasta 16 o cualquier múltiplo de 4 hasta 4n, sí es posible. ¿Okay? ¿Qué está fallando entonces cuando llegamos hasta el 10 en este caso? ¿Okay? Y hay una manera, digamos que relativamente bonita de verlo. Ven que al fin y al cabo yo tengo todos los números, desde el 1 hasta el 10, y a todos tengo que escogerles un signo. Entonces lo que estamos diciendo es, ok, bueno, perdón, el 1 es positivo, ese está fijo. Al resto tengo que darle un signo. Entonces, no sé, se nos ocurre ponerle menos 2, menos 3, etc. Entonces, eso a mí me sugiere, bueno, pensemos en dos conjuntos. Al fin y al cabo, vamos a separar los números del 1 al 10 en dos. Por un lado, todos los que van a ser positivos. Esto voy a ponerlo así de manera un poquito informal. Son todos los números que voy a tener con signo positivo. Y voy a poner otro conjunto n, que son todos los números que yo agarro con signo negativo. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con estos dos conjuntos? ¿Cuánto deberían de sumar los elementos en P y cuánto deberían de sumar los elementos en N? Entonces, de nuevo, digamos que yo tengo una escogencia de signos. ¿Okay? Entonces, por contradicción, supongamos que yo escogí los signos de alguna forma y esa suma me dio 0. Entonces, si P es el conjunto de todos los sumandos positivos y N es el conjunto de todos los sumandos negativos o todos los que estoy restando, entonces necesariamente la suma de todos los elementos de P tiene que ser igual a la suma de todos los elementos de N, ¿verdad? Porque al estar sumando y restando, lo que estoy diciendo es, yo sumo todos los positivos, sumo todos los negativos, y como la suma es igual a 0, pues y estos dos tienen que cancelarse. Entonces la única manera es que todos los positivos y todos los negativos me sumen. ¿De acuerdo? Preguntas ahí. Y entonces, ¿qué pasa en este caso particular? Bueno, si sumamos todos los números desde el 1 hasta el 10, esta suma me daría 10 por 11 entre 2, queda 55. Pero ¿qué pasa? Bueno, este 55 claramente es la suma, vamos a ver,
aquí, tal vez antes lo dije mal, aquí es en valor absoluto, ¿verdad? Porque claramente en n, bueno, dependiendo si, como lo definamos, si tengo signo o no, pero me refiero a la suma de los valores absolutos de los que yo estoy poniendo. Entonces, este 55 es efectivamente la suma de todos los elementos de P y la suma de todos los elementos de N. Entonces, si todos suman 55, la única manera de que ambos, la única manera de separar ambos conjuntos de forma tal que los de uno menos los del otro debe ser, es porque cada suma debería ser 55 medios. ¿Okay? Lo cual no tiene sentido, ¿verdad? Porque estamos en los naturales. Entonces, dicha distribución de signos no es posible. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta en esto? Entonces, y tal vez ahí nada más para que lo anoten de Yo tarea. tengo una. Sí, claro, dime. ¿Y qué pasa si es que también existe el conjunto n es lo suficientemente grande, Ujú, sumados todos sus elementos, perdón, ujú. sumado todos los elementos, da un número y por ejemplo P da un número muy grande que cancela también a n? Y es que si te cancelan, tienen que darte lo mismo, ¿verdad? Los dos. ¿Cómo? Ajá, digamos, vamos a ver, pongámoslo así, hagamos un caso particular para ver si me voy a explicar en el que sí se puede. Digamos, cuando sumamos desde 1 y bueno, llegamos hasta el 12, ¿verdad? Que fue lo que mencionamos aquí. Si es un múltiplo de 4, podemos hacer esta escogencia de grupitos de 4. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, por un lado, pongo los positivos, que serían el 1 y el 4, y los negativos, que serían el 2 y el 3. ¿Okay? Y luego sigo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Esta sería mi separación de conjuntos. Si hacemos la suma en cada uno, esta suma da 10, 18, 28, 27, 29, 39, y esta suma también tiene que darme 39, espero no haberme equivocado, 28, 39, ajá. De forma tal que cuando yo a todos estos les pongo el más, y a todos estos les pongo el menos, la suma de esa expresión tiene que darme 0. Y la única forma de que eso ocurra es que la suma de los elementos de P sea la misma suma que los elementos de N. Ah, dale, Pero que lo como vi. todos son el conjunto, digamos, cuando yo pienso en la unión de P y N, ¿verdad? Es una suma son conjuntos disjuntos. Y cuando yo pienso en unirlos, lo que tengo son todos los elementos desde el 1 hasta el 12. Entonces, esta suma, ¿verdad? Me daría 12 por 3 entre 2, que al dividirlo a la mitad me da 39, que es lo que tiene que dar cada uno. Ah, dale. Claro. Bueno, gracias. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Acaba de empezar a llover, espero que no interrumpa mucho en la grabación, pero bueno. Y, ok, aquí les decía, tal vez tarea moral generalizar esto y cuándo es posible que la suma desde 1 y de nuevo, escogiendo los signos hasta n sea igual a 0. ¿Okay? Y para adelantar un La poco. suma de todos tendría que ser par para poderlo dividir y que siga Exactamente. perteneciendo a n. Correcto, exactamente. Entonces, ok, bueno, adelantándome entonces, dándoles ahí una pista de la tarea moral, ¿verdad? Ocupamos que la suma de todos los números, que es este, tiene que ser par. ¿Okay? Esa es una condición. No sabemos si es suficiente o no aún. ¿Okay? Pero por lo menos ya nos dimos cuenta que si n es un múltiplo de 4, sí funciona. ¿Okay? Que fue el método que describimos antes. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿para cuáles otros valores servirá? ¿Okay? Y aquí entonces lo importante es tal vez hacer casos con respecto al módulo 4, que ahorita todavía no hemos dicho que es módulo, pero básicamente pensar en todos los posibles residuos que me quedan dividido por 4. ¿Okay? Entonces, tarea moral, piensen eso por ahí. ¿Okay? Bueno, ese era el primero. Vamos a preguntas entonces en el primero también. Okay. Y luego, bueno, en temas de teoría de números, ¿verdad? Tenemos que hablar de divisibilidad. Entonces, básicamente tenemos dos números enteros. Se dice que A divide a B, o que B es múltiplo de A. Si existe un entero, tal que A es igual a B por K. Y usualmente uno lo denota por esta notación de aquí.
que se lee A dividido B. Pero esa es la definición de divisibilidad. Y el algoritmo de la división, que de nuevo eso lo hacemos yo creo que desde que estamos en la escuela. Si yo tengo dos números enteros, sabemos que existe una única pareja Q y R, tal que A es B por Q más R, donde R es el residuo, ¿verdad? Y Q es el cociente, y A es el divisor, y B es el dividendo, si no me equivoco. Y entonces, con base en el algoritmo de la división, uno define las congruencias. Entonces, si tengo dos números enteros y n un número natural, vamos a decir que A es congruente con B módulo n si n divide la resta de A y B. Y eso se va a anotar, esa es la definición, de esta forma, que se lee, ¿verdad? A es congruente con B módulo n. Entonces, cuando escribimos eso, de nuevo, lo que estamos diciendo es que n divide a la resta de A y B. O, equivalentemente, ¿verdad? Lo que quiere decir es que A y B dejan el mismo residuo al dividir por n. Entonces, aquí tal vez para hacer, no sé qué tan familiar es esto para todos, pero por lo menos para mencionarlo de manera breve, por ejemplo, si yo pienso, no sé, 15, ¿con qué será congruente módulo 7? Entonces, básicamente yo lo que estoy pensando es, cuando yo divido 15 por 7, ¿cuál es el residuo que me deja? ¿Qué va a ser? Entonces, 15 es congruente con 1 módulo 7, y así sucesivamente. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, 7 divide la diferencia de 15. ¿Sí? Claramente, ahí el 1 no es la única respuesta correcta, ¿verdad? Yo puedo haber dicho, bueno, 15 también es congruente con 8 módulo 7. ¿Por qué razón? Porque, bueno, 7 divide a 15 menos 8, que es 7. Entonces, cuando hablamos de congruencias, estoy hablando de un número tal que la resta lo divide, pero en general, ¿verdad? Uno lo que toma es un elemento del conjunto de residuos. Usualmente uno escribe aquí el 1 y uno escribe el 8. Y luego, bueno, hay varias propiedades en estos módulos. Básicamente, bueno, es simétrica. Si A es congruente con B, entonces B es congruente con A. Y si eso ocurre es porque A menos B es congruente con 0. Básicamente, ¿verdad? Eso lo que significa es que A menos B es divisible por N. También es transitiva. Si A es congruente con B y B es congruente con C, entonces A es congruente con C. Y me permite también realizar sumas y productos. Entonces, básicamente, si A es congruente con B y C es congruente con D, la suma en cada lado también es congruente. Y lo mismo pasa con el producto. Y luego otra, digamos, de simplificación, entre comillas, lo que me dice es, si A es congruente con B y M divide a N, entonces A también es congruente con B módulo M, cualquier divisor de N. Y luego la de multiplicación, que si A es congruente con B módulo N, puedo multiplicar por otro entero, y esa relación se sigue conservando. ¿Okay? Esas, digamos, que son las propiedades básicas de módulos. Y entonces, uno define lo que es un sistema completo de residuos, módulo N, si todo entero es congruente con un único a sub i módulo N. De manera sencilla, por ejemplo, y en esta definición estamos hablando de Zn, ¿okay? Del conjunto de enteros módulos N. Y básicamente es un sistema completo de residuos. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, por ejemplo, aquí si estamos hablando de módulo 7, yo sé que cuando yo divido por 7, los residuos que puedo generar son todos los números desde el 0, perdón, hasta el 6. Entonces, este como tal es un sistema completo de residuos. Y no es único, ¿verdad? Por lo que les dije antes. ¿Qué me dice esto? Cuando usted divide por 7, siempre va a ser congruente con alguno de sus elementos. Pero uno podría cambiarlos, ¿verdad? Por valores que sean equivalentes dentro de este conjunto. Pero por simplicidad uno se queda con ese, ¿verdad? Yo sé que el 0 es congruente con 7, entonces yo podría decir que también este es un conjunto completo de residuos, ¿verdad? Pero usualmente no quedan con el base de los residuos al dividir. Y bueno, luego vienen 3 ejercicios, voy a verlos de una vez. Si tienen preguntas, ¿verdad? Con gusto. Okay. Vamos a ver. Entonces, el ejercicio 2 es típico de determinar dígitos de potencias. Entonces,
¿Cuál es la idea aquí? Para los que han trabajado un poquito, tal vez sea muy fácil, pero para los que no, no sé qué se les ocurre. Ahora, siempre que me pidan el último dígito, como estamos trabajando en base 10, y el último dígito es el residuo al dividir por 10, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el número que sea, no sé, 2020, pues está muy aburrido. Digamos que agarro 2019, cuando yo divido por 10, ¿verdad? Eso me da 201 y me sobra 9. Siempre el residuo de la división por 10 me va a dar el último dígito del número. Si lo expresan también en notación decimal, en cajitas de valores que me enseñaban a uno, ¿verdad? Que eran 2 por 1000 y 0 por centenas, y en la casita de las decenas hay 1, etc. ¿Verdad? Cuando yo divido por 10, siempre el último dígito va a ser este que va a ser el residuo. Entonces, eso a mí me dice nada más, bueno, piense en expresiones módulo 10. Y uno lo que busca, básicamente, son patrones. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, si estoy hablando de 7 a la 2019, entonces simplemente voy a buscar patrones de esas potencias. Entonces, empiezo con 7. Yo me pregunto, ¿7 cuál residuo me deja? Cuando lo divido por 10, bueno, pues 7 me deja un residuo 7. Luego pienso en la siguiente potencia, 7 a la 2. Bueno, 7 a la 2 es 49. Eso es fácil de ver. Cuando divido 49 por 10, me deja el residuo 9. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Bueno, yo sigo igual, calculo la potencia 7 a la 3. Y en 7 a la 3 no calculo la potencia, no tiene mucha gracia empezar a hacer esos productos. Sino que yo digo, bueno, por las propiedades de módulos, yo puedo multiplicar por la misma constante a cada lado. Y entonces cuando multiplico 9 por 7 me da 63. Y yo sé que 63, al dividirlo por 10, me deja el residuo 3. ¿Okay? Alguna vez más, multiplico. Perdone, podríamos poner 7 congruente 0 módulo 10 y luego multiplicar por 7 a la 2018 de los dos lados. ¿O no? Sí, el problema es que, bueno, al inicio me dijiste 7, congruente con 7, ¿verdad? Se cortó. 7 congruente 0. Con 0. Módulo 10. Y no, porque esto no es cierto, porque 10 no divide a 7 menos 0. Acuérdate que en la definición, yo lo que tengo que poner acá es el residuo que me queda al dividir, porque entonces cuando yo le resto el residuo, sí me da un múltiplo. ¿Okay? Entonces, ¿verdad? 7 es congruente con 7. Y sí, vos podrías decir, ¿para qué hacer tanto paso? Agarremos las propiedades. 7 es congruente con 7, módulo 10. Y creo que lo que te entendí al final es, ok, y voy a multiplicar por 7 a la 2018. A cada lado, ¿verdad? Y sí puedo hacerlo, pero no me sirve de mucho porque precisamente no sé qué le pasa a 7 en la 2018. ¿Okay? Entonces uno va de potencia a potencia. Y en este paso yo digo, ok, voy a volver a multiplicar a 7 por cada lado. Y entonces aquí me daría 7 a la 4. Y aquí 3 por 7 me daría 21. Pero de nuevo, como estoy hablando módulo 10, tal vez voy a poner el paso intermedio. 3 por 7 me da 21, pero como estoy hablando módulo 10, cuando divido 21 por 10, el cociente es 2 y el residuo es 1. Entonces, aquí me quedaría 1. ¿Okay? En este paso intermedio eso fue lo mismo que hice, ¿verdad? Multiplique 9 por 7 me da 63. Y cuando pienso en dividir por 10, este me daría el residuo 3. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, más adelante vamos a ver. Vamos a poner algunas definiciones a esto, pero no nos adelantemos. ¿Qué pasa si yo vuelvo a hacer este procedimiento? ¿Qué pasa si yo vuelvo a multiplicar por 7 a cada lado? Pues ahora me va a quedar 7 a la 5 a la izquierda. Y aquí cuando multiplico 7 por 1, me va a dar 7. ¿Okay? Entonces, si se fijan, y aquí podemos reconocer un patrón. Porque si elevo 7 a la 1, me da 7. 7 a la 2, me da 9. 7 a la 3, 3. 7 a la 4, 1. Cuando voy a multiplicar, volví al 7. ¿Okay? Estos son grupos cíclicos, digamos. Una vez que llega el 1, el patrón se va a volver a repetir. Entonces, este 7 me vuelve a tirar acá, el 7 me va a volver a tirar al 9, el 9 me va a volver a tirar al 3, y el 3 me va a volver a tirar al 1. Entonces, simplemente ese es el patrón que tenemos en las potencias de 7. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Bueno, ¿qué pasa con 7? ¿Cuál era el que estamos buscando? ¿Qué pasa con 7 a la 2019? Y pues simplemente tenemos estos 4 casos.
Este primer caso es cuando tengo 7, y vean que como esto se repite cada 4, básicamente siempre que tenga 7 elevado a un múltiplo de 4, yo sé que la respuesta va a ser 1. Si yo tengo 7 elevado a un número de la forma 4k más 3, entonces esto me va a dar 3. Yo sé que si tengo 7 a la 4k más 2, me va a dar 9. Y si tengo 7 a la 4k más 1, me va a dar 7. ¿Queda claro eso? Porque, de nuevo, esto es ciclo, ¿verdad? Cuando yo llego a una potencia de 4, el ciclo repite y los dígitos finales se van a ir repitiendo. Entonces, cuando yo pienso en 7 a la 2019, esto lo separo en 7 a la 2016 por 7 a la 3. ¿Por qué razón? Porque 7 a la 2016 es 7 a la 4 a la 504. Ajá. Y 7 a la 3. ¿Y qué pasa? Bueno, ya sabemos. Bueno, no sé por qué lo separé tanto, pero lo hubiéramos hecho de una vez. Voy a escribirlo tal vez muy bonito. Está bien, para ser coherente con lo que escribí antes. Lo que estoy diciendo es que 7 es de la forma 4 por 504 más 3. Entonces, estoy en este caso de acá. Tengo un múltiplo de 4 más 3. Entonces, el residuo que me va a dejar eso al dividir por 10 va a ser 3. Y entonces, el último dígito va a ser 3. Preguntas. Creo que el 3 me lo voy a brincar. El 3 es bonito, pero por temas de tiempo voy a brincarlo y podemos discutirlo al final si nos queda algo de tiempo. Veamos el 4. Veamos el 4. En el 3 nada más como para que tengan una noción y lo intenten. Es parecido a la demostración de que existen infinitos primos, ¿verdad? Por contradicción, uno supone que hay una cantidad finita de primos de la forma 4k más 3 y genera un nuevo número que resulta ser que es de la forma 4k más 3 y uno se da cuenta que también es primo. Entonces, pero bueno, vemos aquí el 4. Entonces el 4 me dice, tengo, voy a copiar por acá, nk enteros positivos con n mayor o igual que 2 y tenemos que probar que n menos 1 al cuadrado divide a n a la k menos 1, sí, solo sí, n menos 1 divide acá. Ok. Ideas. Cuando ven eso, ¿qué piensan? Una formulilla que reconozcan por ahí. La de cocientes notables. Okay. De alguna forma, tenemos este término n a la k menos 1, que sabemos podemos factorizar, ¿verdad? Acá es un entero positivo. Entonces, sabemos que n a la k menos 1 lo podemos factorizar como n menos 1 por lo que sobra, que son todas estas potencias. N a la k menos 1, k menos 2, k menos 3, perdón, n y 1. Entonces, lo primero que notamos de aquí, okay, es que n a la k menos 1 es n menos 1 por algo más. Entonces, al menos esto ya a mí me dice, bueno, okay, no es lo que queremos probar, pero algo es algo. Yo ya sé, por lo menos de aquí, ¿verdad? De esa fórmula uno sabe que siempre n menos 1 siempre divide a n a la k menos 1. Okay. Nosotros en el ejercicio andamos buscando una potencia más. Entonces, de alguna forma, la pregunta es, en estos sumandos que tengo de aquí, ¿será posible factorizarlo como n menos 1 por algo más? ¿Okay? Si podemos hacer eso, perfecto, porque entonces estaríamos diciendo que n a la k menos 1 es igual a n menos 1 al cuadrado por algo más. Y perfecto. Si tengo esta relación, necesariamente n menos 1 al cuadrado es un divisor de n a la k menos 1. ¿Okay?
Entonces, el ejercicio lo que me dice es la condición para poder hacer este paso de factorización, digamos, es básicamente que n-1 sea divida acá. ¿Ok? Entonces, bueno, estamos hablando de módulos. ¿Cómo creen que podamos meter módulos aquí? Y bueno, y siempre la pregunta cuando uno está trabajando con módulos es ¿módulo qué? ¿Módulo qué número? Voy a poner por acá. Acá es congruente a 0 módulo n-1. Y por ahí va un poco. Entonces, lo primero es vamos a pensar en módulo n-1. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, porque en el ejercicio, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a dividir por n-1 acá y estamos hablando de que vamos a dividir por n-1 al cuadrado. Entonces, pensamos módulo n-1. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta de antes es, bueno, ¿será posible factorizar esta suma? Esa es como la pregunta del millón. ¿Eso será n-1 por algo? Entonces, ahí es donde metemos módulos. Bueno, pensemos en esa suma. Esa suma tiene bastantes sumandos. ¿Verdad? Tengo el 1, tengo la n, tengo el n al cuadrado, el n a la 3, etcétera, etcétera, hasta el n a la k menos 1. Entonces, cuando yo pienso en cada uno de ellos, voy a pensarlo ahora en módulo n-1. Y de nuevo, recuerden que cuando escribo esto, la pregunta es, ¿cuál es el residuo que me deja al dividir? En este caso, 1 por n-1. ¿Ok? Entonces, bueno, cuando divido el 1, el residuo siempre va a ser 1, no hay nada que decir. ¿Qué pasa cuando yo divido n entre n-1? Bueno, si quieren calcularlo, pueden pensarlo en la división, pero más sencillo, ¿verdad? N, yo lo puedo ver como n-1 más 1. Ese es el resultado de la división. El cociente es 1 y el residuo va a ser 1. Entonces, n es congruente con 1, módulo n-1. Si lo piensan de la definición, ¿verdad? Esto es totalmente válido, precisamente porque n-1 divide a la resta de los dos términos que estoy poniendo acá. Todo número se divide a sí mismo. Entonces, n es congruente con 1 módulo n, menos 1. Ahora, ¿qué pasa con n al cuadrado? Entonces, con n al cuadrado yo podría pensar en escribir igual una fórmula n al cuadrado en términos de n menos 1 y bla, bla, bla. Pero más fácil que eso, hacemos lo que hicimos en el ejercicio anterior. Si yo multiplico aquí por n, yo puedo multiplicar aquí también por n, por propiedades de módulo. Entonces, n al cuadrado va a ser congruente con n, sí, con n. Pero ¿qué pasa? De la desigualdad anterior, ya sabemos, perdón, de la congruencia anterior, ya sabemos que n es congruente con 1. ¿Ok? Porque recuerden que era transitivo. Y entonces nos damos cuenta que cuando seguimos multiplicando por n, todos los términos que estoy sumando son congruentes con 1, módulo n-1. ¿Ok? Preguntas acá. Entonces, ¿qué pasa cuando yo agarro todas estas congruencias y las sumo? Porque recuerden que por las propiedades podemos sumarlas. Entonces, esto lo que me dice es, si yo sumo 1n al cuadrado hasta n a la k menos 1, esto va a ser congruente con 1 más 1 más 1. ¿Ok? Pero ¿cuántos unos tengo? En total, ven que aquí estoy sumando desde la potencia n a la 0 hasta la potencia n a la k menos 1. Entonces, en total tengo k potencias. Entonces, estoy sumando este 1 k veces. Entonces, esta suma me da k. ¿Ok? Entonces, aquí estamos llegando. Bueno, ya básicamente ahí está la prueba, nada más es para la bonita. Recuerden que queríamos probar que lo que estaba aquí arriba, que n-1 al cuadrado divide a n a la k menos 1, sí, solo si n-1 divide a k. Y eso lo redujimos diciendo, bueno, siempre hay un factor lineal, que era este que estaba aquí afuera, el n-1. La pregunta es de la suma, ¿cuándo yo puedo sacar un factor extra? Entonces, básicamente, si k divide a n-1, perdón, al revés. Si n-1 divide a k,
Ok. Entonces, ¿verdad? K sería congruente con 0 módulo n-1. Es básicamente la definición. Lo que implicaría que la suma de potencias que tengo acá es congruente con 0 módulo n-1. Tal vez aquí estoy haciendo más pasos de la cuenta, pero para tratar de que quede claro para los que están viendo esto por primera vez. Entonces, básicamente esto lo que me dice es que n-1 divide a esta suma. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Bueno, cuando multiplico por n-1 a cada lado, entonces n-1 al cuadrado dividiría a n-1 por esta suma, que es efectivamente n a la k-1. ¿Ok? Que eso sería, digamos, la dirección b implica a. La otra sería exactamente igual. Si se divide, la única manera es que este sea congruente, módulo 0. Y como esta suma es congruente con k, ocupo que k sea congruente con módulo 0, o sea, n-1 divide k. ¿Ok? Preguntas. Vamos al anexo. Si vamos por acá, ajá. Bueno, algunas proposiciones y definiciones extra. Un número natural con 9 dígitos, con n, un número natural n, con dígitos desde acá hasta a10 es divisible por 9, si solo si la suma de sus dígitos es divisible por 9. Y bueno, aquí solo está esta, ¿verdad? Pero hay varias reglas de divisibilidad que supongo que todos recuerdan que existen. Luego el máximo común divisor. Se define el máximo común divisor de dos o más números enteros como el mayor entero que divida todos estos números. Y lo vamos a denotar por máximo común divisor de A y B, o solamente A y B. Y una proposición por ahí, para cualesquiera enteros, se cumple que el máximo común divisor de A y B es el mismo que el máximo común divisor de A y B menos A. Decimos que dos números son primos relativos si su máximo común divisor es 1. Y también esta propiedad de cancelación, si A divide un producto y A y B son primos relativos, entonces necesariamente A divide C. ¿Verdad? Esto básicamente lo que significa es, si A divide a este producto B por C, pero no hay ningún divisor común, entonces necesariamente A tiene que dividir al otro. Eso se dice en palabras sencillas. Ok, vienen dos ejercicios más. Este 5 es puramente la definición, entonces dejémoslo de tarea moral. Y el 6 también es digamos que típico en un curso de teoría de números, entonces vamos a pasarlo para hacerlos más entretenidos, que son los que siguen. Entonces tenemos el teorema de Fermat, que básicamente dice, para cualquier primo P y A un número entero, se cumple que A a la P es congruente con A módulo P. Y que se lo vamos a usar en los siguientes ejercicios. También aquí hay que agregarle una... También voy a ponerlo por aquí. Okay. Bueno, básicamente si P es primo, entonces A a la P es congruente con A módulo P. Eso es lo que nos dice el teorema, ¿verdad? Es un número entero. Además, si A y P son primos relativos, o sea, si no hay ningún factor en común entre ellos, entonces, por aquella propiedad de cancelación, digamos, A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo. Okay. Entonces vamos a resolver algunos de los que siguen. Vamos a copiarlos primero. Okay. Empecemos tal vez con el 7. Entonces, el 7 dice, pruebe que no existe un entero, voy a encontrar aquí,
Entonces dice, prueba que no existe un entero x tal que 103, perdón, divide a x a la 3 menos 2. ¿Alguna idea que tengan por ahí? Tal vez no es tan claro, pero si escribimos esto en términos de módulos, ¿verdad? Básicamente la pregunta es, ¿existirá un x? Lo que queremos ver es que no existe un x entero, tal que x a la 3 sea congruente con 2 módulo 103. ¿Okay? ¿Verdad? Y de nuevo, ¿por qué? Porque esa es la definición de módulo. La definición de módulo era que 103 divide a la resta de estas dos expresiones. Entonces, bueno, como hay que probar que no existe, lo natural sería decir, ok, hagámoslo por contradicción. Supongamos que sí existe. Entonces tenemos un x que al elevarlo al cubo me deja el residuo 2 al dividirlo por 103. Entonces, ¿alguna idea? Entonces, una pregunta. ¿Será posible que 103 divida a ese x? ¿Ustedes qué dirían? ¿Sí o no? ¿Alguna respuesta? ¿Nadie quiere Sí, o aventurarse? sea, 103 debería dividir a x cubo, pero 103 es primo, ¿verdad? Bueno, sí, tal vez aquí importante, no lo he mencionado. Sí, 103 es primo. Entonces, no sé, podría ser 103 al cubo. Si x es 103 al cubo, podría ser posible. No, porque hay que restarle 2, ¿verdad? Vamos a ver, pongamos aquí lo que me dijiste. Si x fuera Ah, 103, x al cubo sería 103 al cubo, pero tenemos que restarle 2, ¿verdad? claro. Entonces ya este no es divisible por 103. ¿Okay? Voy a correr esto por acá. Intento. Pero efectivamente no nos sirve porque al restarle esos 2 no nos daría. ¿Okay? Sí. Entonces, okay, ¿qué significa que 103 divida x? ¿Verdad? Básicamente, en la pregunta que pongo por acá, lo que estoy diciendo es, ¿será posible que x sea congruente con 0 módulo 103? ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque de nuevo, la definición de módulo lo que me dice es 103 divide a x menos 0. Entonces, eso sería lo que escribí aquí, 103 divide a x menos 0. ¿Okay? Entonces, la pregunta, en otras palabras, para irme familiarizando, ya sea escribirlo en términos de divisibilidad, en términos de módulos, lo que estamos hablando es, ¿será posible que este x que existe me deje el residuo 0 al dividirlo por 103? Entonces, ya aquí espero que sea más natural ver que la respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque si x es congruente con 0, yo puedo multiplicar por x aquí 2 veces para que me dé x a la 3. Y aquí yo multiplico por 0 3 veces para que me dé 0 a la 3, ¿verdad? Que sería 0. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Por hipótesis, x a la 3 es congruente con 2 módulo 103. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? La respuesta aquí es entonces, no es posible. Entonces, note que necesariamente 103 no divide a x. ¿Okay? Esa es la primera observación. Y ahorita ya van a ver por qué me interesa. Pero lo primero es que yo sé que x no puede ser múltiplo de 103. Porque a la hora de restarle 2 no me va a dar el 0. ¿Ok? Preguntas acá. Entonces, ¿de qué me sirve a mí eso? Como 103 es primo, yo sé entonces que el máximo común divisor entre x y 103 tiene que ser 1. Porque, de nuevo, vamos a ver, voy a repetir eso. 103 es primo. El máximo común divisor de dos números está formado, digamos, por comunes divisores, ¿verdad? Entonces, si hubiese algún otro primo que divide a x,
ese primo ya sabemos que no es 103 porque 103 no lo divide. ¿Okay? Entonces no tienen ningún primo en común. Esa es la manera sencilla de decirlo en palabras. ¿Okay? Entonces, ¿para qué me sirve a mí eso? Okay, vamos a usar entonces el pequeño teorema de Fermat. ¿Qué es lo que me dice a mí el teorema de Fermat? Bueno, lo que me dice es, en la versión que escribí aquí abajo, y aquí me puse si A y P, aquí con el 1. Entonces, si A y P son primos relativos, que es lo que acabamos de decir. Entonces, A a la P menos 1 es congruente con 1 módulo P. Entonces, escribámoslo aquí abajo, donde mi primo es 103, ¿verdad? Entonces, Fermat lo que me dice es x elevado a la 102 es congruente con 1 módulo 103. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? Ok. Entonces, bueno, tenemos ahí una congruencia que sabemos que es cierta. Entonces, por el momento, ¿qué es todo lo que sabemos que podemos usar? Bueno, lo que estamos suponiendo, que x a la 3 es congruente con 2 módulo 103. Y por lo que sabemos, es lo que nos dice Fermat, x a la 102 es congruente con 1 módulo 103. Entonces, de alguna forma, recuerden que como lo estamos haciendo por contradicción, ocupamos llegar eventualmente a una contradicción. Entonces, de alguna forma vamos a unir esas dos condiciones para darnos cuenta que hay algo que es inconsistente. Entonces, ¿alguna idea? Okay. Voy a hacer dos cálculos por separado, tratando de unir esas dos. Okay. Entonces, de este Fermat, de esta congruencia de Fermat, el x a la 102, yo lo puedo separar como x a la 3 por x a la 99. Entonces, x a la 102, yo lo puedo ver como x a la 3 por x a la 99. Que sabemos que es congruente con 1 módulo 103, porque eso es lo que me dice Fermat. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo sé de la otra hipótesis que puse aquí arriba, ¿verdad? Que este x a la 3 es congruente con 2. Entonces tenemos, uniéndolas así, digamos, de manera directa, tenemos esta relación. ¿Okay? Ahora, hagamos otro cálculo diferente. Eso fue empezando, digamos, de lo que me dice Fermat. Empecemos ahora de lo que tenemos, de lo que sabemos de que x resuelve la ecuación. X a la 3 es congruente con 2 módulo 103. ¿Okay? Entonces, parecido a lo que hemos hecho antes, si multiplicamos es los lados 33 veces, o sea, si elevo aquí a la 33, entonces esto va a ser congruente con 2 a la 33 módulo 103. ¿Okay? ¿Para qué hago eso? Porque entonces a la izquierda me va a quedar x a la 99. ¿Okay? Y para poder comparar lo que hice en este paso 1 con lo que estoy haciendo en este cálculo 2, voy a multiplicar por 2 a cada lado. Y entonces me quedaría que 2x a la 99 es congruente con 2 a la 34 módulo 103. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando yo comparo 1 y 2? Bueno, en ambos el lado de la izquierda es el mismo, 2x a la 99. Y entonces por transitividad, necesariamente lo que estamos llegando es que 2 a la 34 tiene que ser congruente con 1 módulo 103. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, de nuevo, con lo que estamos suponiendo y lo que me dice Fermat, hice dos cálculos en teoría independientes y llegué a resultados similares, entonces los comparé. Y aquí es donde está la contradicción. Y bueno, aquí tal vez cálculo hay que hacerlo con más calma, pero aquí llegamos a una contradicción. ¿Por qué? Porque veamos el patrón, veamos cuál es el residuo cuando yo divido 2 a la 34. Obviamente no voy a poner a calcularme 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 10, 2 a la etcétera, a la 34, porque nunca terminamos. No voy a hacer todo el cálculo de las potencias 1 a 1.
Entonces uno empieza ahí, digamos que relativamente números manejables. Uno dice, bueno, pensemos en 2 a la 10. ¿Okay? 2 a la 10 es 1024, que uno puede hacerlo de manera sencilla. Cuando divido por 103, y lo que me queda es residuo, bueno, menos 6. ¿Okay? Y tal vez aquí el menos 6 es confuso, pero no sé si estamos, bueno, tal vez pongámoslo. Digamos, si no estuviera haciendo el cálculo a mano, uno lo que dice es que yo agarro 1024, lo divido entre 103, y si no me equivoco, eso debería dar como 9, ¿no? Esto da 27, 9, y cuando rezamos esto debería dar 97. Y entonces el residuo que me deja es 97, ¿okay? Lo cual es correcto. Antes lo escribí como menos 6, y tal vez hago aquí la aclaración de nuevo para los que están empezando a estudiar módulos. 1,97 no es como que el número más bonito, ¿verdad? Porque es un poco alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo digo, bueno, recuerden que en la definición de congruencia, yo lo que ocupo es que poner aquí un número, llamémoslo por el momento A, de manera tal que 103 divida a 97 menos A. Como son números enteros, entonces este A yo lo podría poner como un menos 6, porque 97 menos menos 6 me da, no lo estoy haciendo mal. Ah, no, sí, son 97 le sumo 6, sí, no, y 97 le sumo 6 me da 103, y 103 divide a 103. Entonces, usualmente uno no trabaja con este residuo 97, sino que uno lo puede escribir tal vez un poquito más simplificado pensando en los cálculos siguientes. ¿Okay? Entonces, 2 a la 10 es congruente con menos 6, módulo 103. 3 dividido a 102, ¿qué hice mal? Sí, 3 dividido a 102. ¿Y a qué te referís, Kevin? ¿A dónde puse 102? Lo puso cuando estaba en x a la 102 igual a x al cubo por x a la 99. Ah, ok, ya entendí. Ok, sí, también, sí, claro, ok, está bien, ahí, de ahí sale también, sí, sí. Pero bueno, ya que escribí esto, terminémoslo. Pero sí, sí, tienes razón. Entonces, 2 a la 10 es congruente con menos 6. Si elevo a la 3, 2 a la 30 es congruente con 6 a la 3. Y igual, uno hace el cálculo, multiplica este 6 a la 3, y resulta ser que el residuo da menos 10. Y para llegar al 2 a la 34, lo que hacemos es multiplicar por 2 a la 4. Y cuando calculamos este residuo, daría 46. ¿Okay? Y ahí es donde está la contradicción, porque al unir 1 y 2, llegamos a que 2 a la 34 debería ser congruente en módulo 1, pero realmente 2 a la 34 es congruente con 46. Esa es una manera de eso. La otra manera de hacerlo, claro, es jugar con este 102, que es múltiplo de 3, y tratar de meter el uno en todo el otro. ¿Okay? ¿Está bien? Preguntas. Ya casi vamos a la hora. También voy a hacer el 8 y damos una pausa de unos 5 minutos. Entonces, este dice básicamente, sea P un número primo, pruebe que la ecuación x al cuadrado congruente con menos 1 módulo P tiene solución, sí, solo si P es 2 o P es congruente con 1 módulo 4. Pues como es un sí, solo sí, ahora tenemos que demostrar dos direcciones. Vamos a empezar primero de izquierda a derecha. Entonces, de izquierda a derecha, lo que sabemos es que P es primo, y sabemos que la ecuación, suponga que esta ecuación tiene solución. Entonces, lo que queremos probar es que o P es 2 o P es congruente con 1 módulo 4. Pues aquí tal vez es importante, ¿verdad? Esto de nuevo, para los que están empezando a ver congruencias, tal vez esto no tiene mucho sentido de ecuación, pero ¿qué es lo que estamos hablando en esta congruencia?
Ahora, lo que estamos hablando es encontrar un número x tal que cuando yo lo elevo al cuadrado me deja el residuo menos 1. O siguiendo la definición de módulo, la idea es que p tiene que dividir a la resta de esas dos expresiones. Pues la pregunta es, encontremos algún x. Al decir que yo sé que esto tiene solución, es que yo sé que existe un x tal que p divide a x al cuadrado más 1. Eso escrito en términos de divisibilidad. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, hagamos el caso, ven que queremos probar que p es 2 o que p es lo otro. Como es un modo, normalmente, que se cumpla un es cierto, ¿verdad? Pero voy a hacer los dos casos particulares. Entonces, por ejemplo, si p fuera 2, lo que estoy diciendo es cómo, bueno, tal vez voy a escribirlo por cualquier parte, pero te lo escribo bien. Pero, primero, para entender un poco la idea de la ecuación, okay, supongamos que p es 2. Entonces, digamos que estamos resolviendo esta ecuación. Y ocupo encontrar un x tal que elevado al cuadrado me deje el residuo menos 1 módulo 2. Entonces, una solución, ¿cuál sería? Y lo hago sobre todo con calma para que el menos 1 no confunda un poco la idea. Si lo vemos en términos de divisibilidad, lo que estoy diciendo es que 2 tiene que dividir a x al cuadrado más 1. Y si 2 tiene que dividir esta suma, y lo único que yo necesito entonces es que x sea impar, ¿verdad? Porque si x es impar, al sumarle 1, todo el resultado va a ser par y 2 divide a cualquier número par. Entonces, cuando p es 2, tenemos solución. ¿Okay? Y x, de nuevo, puede tomar cualquier valor impar. ¿Okay? Si lo vemos escrito en términos de congruencias, básicamente como, bueno, pongámoslo así. Si lo vemos escrito en términos de congruencias, yo puedo decir, bueno, x a la 2 es congruente con menos 1, es lo que queremos resolver. Y también sabemos que 2, cuando lo divido por 2, me deja el residuo 0. Entonces, cuando yo sumo esas dos congruencias, básicamente lo que estoy diciendo es que ocupo que x a la 2 sea congruente con 1. Pues es una manera tal vez muy tonta de verlo, muy sin gracia, pero de nuevo, para los que están muy familiarizados. Entonces, decir que x al cuadrado me deja el residuo 1, ¿verdad? Esto de nuevo es otra manera de darme cuenta que x tiene que ser un número impar. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de resolver esa ecuación, lo que estamos diciendo es precisamente eso, encontrar valores de x que satisfacen la congruencia. Entonces ya nos dimos cuenta que cuando p es 2, hay soluciones y cualquier número impar sirve. Entonces, devolviéndonos a la implica, ahora supongamos que p es mayor que 2. Si p es igual a 2, ya sabemos que sí. Estamos demostrando esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí vamos a volver a recurrir a ¿cómo se llama? El teorema de Fermat. ¿Okay? ¿Qué nos dice el teorema de Fermat? Básicamente, x a la p menos 1 va a ser congruente con 1 módulo p, siempre y cuando el máximo común divisor entre x y p sea 1. ¿Okay? Ajá. ¿Para qué pasa? Tal vez aquí antes. Como estamos suponiendo que p es un primo mayor que 2, necesariamente p es impar. Entonces escribamos a p de la forma 2k más 1. ¿Okay? Entonces, ¿qué resulta en esta última congruencia? Este x a la p menos 1, yo lo puedo escribir como x a la 2k, ¿verdad? Porque p menos 1 es 2k. Pero ¿qué pasa? Este x 2k es lo mismo que ver x a la 2 a la k. Pero por hipótesis, y aquí tal vez me comí un paso que ahorita retomo, y por hipótesis estamos asumiendo que x a la 2 es congruente con menos 1. Entonces, este x a la 2 es congruente con menos 1. ¿Okay?
¿Y cuál es la única manera de que menos 1 a la k sea congruente con 1 módulo p? Como p es impar, sí, p es mayor que 2. Y la única manera que eso ocurra es que k sea par. ¿Okay? Y si k es par, entonces p es de la forma 2 por un número par más 1. O sea, es de la forma 4k más 1. O sea, cuando yo divido p entre 4, me deja el residuo 1. ¿Okay? Que esa sería la dirección izquierda-derecha. ¿Qué hice aquí o qué me comí que no dije bien? Vean que aquí yo puse, bueno, puse un supuesto. En teoría, ¿verdad? Siguiendo lo que escribí, yo estoy suponiendo que esta ecuación tiene solución. ¿Okay? Y luego aquí puse una hipótesis extra. Yo dije si x y p es igual a 1, el máximo común divisor. Aquí realmente hay que refrasear esto, ¿verdad? No es un sí, es que efectivamente el máximo común divisor de x y p es 1. ¿Por qué razón? Porque, y volvemos a lo mismo de antes, si p dividiera a x, entonces x a la 2 es congruente con 0 módulo p. Pero por hipótesis, x a la 2 es congruente con menos 1 módulo p. ¿Okay? Entonces ahí no era un sí, era más bien un, bueno, efectivamente estos x y p son primos relativos. Entonces como son primos relativos, yo puedo usar el pequeño teorema de Fermat que me dice esto. ¿Okay? Esa sería una dirección. Preguntas. ¿Okay? Ahora vamos en la otra dirección. Entonces en la otra dirección lo que queremos ver es que si p es 2, o si p es congruente con 1 módulo 4, entonces la ecuación x a la 2 congruente con menos 1 módulo p tiene solución. Entonces, si p es 2, ya lo sabemos, ¿verdad? Fue el caso que hicimos aquí a la derecha. Basta tomar con x cualquier número impar y por lo tanto la ecuación tiene solución. Entonces, caso número 1, si p es 2, ya está. Caso número 2, ¿qué pasa si p es congruente con 1 módulo 4? ¿Okay? Entonces, pongamos aquí, voy a correr esto. Recuerden que esto es lo que queremos probar. Pongo aquí en chiquitito. Entonces, de una manera directa, si queremos probar que una ecuación tiene solución, es encontrar una solución particular. Entonces la pregunta es aquí, bueno, ¿seremos capaces de encontrar un x que cumpla eso? Entonces, bueno, la respuesta es sí. Pero ahora que lo pienso, ocupamos ver un resultadito que estaba después en el anexo, o al menos en la manera en que se los planeo explicar. Entonces voy a devolverme un segundo anexo, perdón ahí la discreción, y vamos a fijarnos en el teorema de Wilson. El teorema de Wilson me dice que si n es primo, entonces n menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo n. Y esto es un sí solo sí. Si este n menos 1 factorial es congruente con menos 1, necesariamente es primo. ¿Okay? Entonces, volviendo a donde estábamos acá, p es primo, ¿verdad? Entonces, para construir directamente una solución, Wilson lo que me dice es que, bueno, p menos 1 factorial es congruente con menos 1 módulo p. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Bueno, como p es congruente con 1 módulo 4, pongámoslo por acá. Como p es congruente con 1 módulo 4, lo que estamos diciendo es que p menos 1 es un múltiplo de 4, o sea, es 4 por algo. Yo se me acá, entonces ponemos 4 por algo. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que aquí tengo un múltiplo de 4 factorial. ¿Okay? Entonces, para no escribir mucha notación extra,
ese p-1 factorial, yo lo puedo ver como 1 por 2 por 3 por y p-1 entre 2, porque de nuevo, como p es un primo mayor que 2, es impar, y entonces este es un número entero, es un número natural. Después de este número seguía p más 1 entre 2, y después de ese número voy a poner uno más, seguiría p más 3 entre 2, y llegamos hasta p-1. ¿Okay? Entonces, este producto es congruente con -1 módulo p. Ahora, ¿qué pasa? Y ahí es donde está el truquillo. Recuerden que queremos resolver esta igualdad x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a tratar de convertir es este producto que tenemos aquí, ver cómo lo convertimos en un cuadrado bajo congruencias. Entonces, los primeros factores, para no volverlos a copiar, desde 1 hasta p-1 medios, esto corresponde a p-1 medios factorial, ¿okay? Y vamos a trabajar con el resto de términos. Entonces, voy igual aquí a hacer un paréntesis. Entonces, ¿qué pasa cuando yo pienso en p más 1 medios? ¿Okay? Cuando yo pienso en este número, ¿verdad? Yo pregunto, bueno, ¿esto será congruente con qué módulo p? ¿Okay? Entonces, ¿okay? Una manera sencilla es pensar, bueno, yo a ese número le puedo restar p y sigue siendo congruente, porque como estoy dividiendo por p, yo puedo sumar o restar cualquier múltiplo de p. Y cuando obtengo esto de acá, cuando simplifico esto me daría 1 menos p. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Este primer factor, p más 1 entre 2, es congruente, sacando un menos a factor común, a p menos 1 entre 2. ¿Okay? Hacemos lo mismo con el siguiente término, que es p más 3 entre 2. Entonces, si a este término yo le resto p, lo que me va a dar es menos p menos 3 entre 2. Y así sucesivamente. Agarro este último término y le resto p, y lo que me da es un menos 1. ¿Okay? Entonces, de nuevo, lo que hice fue a cada uno de los últimos factores, yo le resto p, y el módulo no varía, porque es el residuo de dividir por p. Y entonces vean qué pasa. Bueno, el primer factor queda igual. Ven que hay un montón de menos, ¿verdad? En total hay p menos 1 medios de menos que salieron por ahí. Y luego los términos que me están quedando sin el signo es 1, 2, 3, hasta p menos 1 medios, que es otro p menos 1 medios factorial. ¿Okay? Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, y aquí es donde usamos la hipótesis de que p menos 1 es un múltiplo de 4, porque entonces este exponente de aquí necesariamente es un número par, porque recuerden que p era de la forma 4m más 1. Entonces, cuando yo hago p menos 1 entre 2, esto es un número par. Y entonces, menos 1 es un número par da 1, y lo que me está quedando a la izquierda es p menos 1 medios factorial al cuadrado, es congruente con menos 1 módulo p. Entonces, aquí tenemos una solución explícita, este valor de aquí, el número x, esa es una solución explícita para la solución. ¿Okay? Preguntas. Ok, si no hay preguntas, ¿les parece que demos una pausa de 5 minutos para descansar un poco y ya continuamos, ¿de acuerdo? De acuerdo.